Qué maravilloso coro y qué maravillosos músicos que tenemos. Bueno, la Navidad llegará antes de que nos demos cuenta y con la temporada navideña viene el dicho que sin duda escucharemos muchas veces: paz en la tierra y buena voluntad hacia los hombres. Ahora, estas palabras fueron pronunciadas originalmente, como ustedes saben, por los ángeles a los pastores de Belén la noche que Jesús nació. Sin embargo, el significado de las palabras de los ángeles no era que el nacimiento de Jesús daría lugar a la paz en la tierra para todo el mundo, o que todas las personas naturalmente tendrían buena voluntad hacia los demás ahora que Cristo había llegado. Como verán, el pensamiento detrás de las palabras de los ángeles es que Dios traerá paz solo a aquellos que son los objetos de su expresión soberana de buena voluntad. Es decir, Dios va a traer buena voluntad a los creyentes, y la paz que Él traerá será paz solo para aquellos que están justificados por la fe en Cristo. Siendo justificados tenemos paz en Cristo. Contrariamente a lo que piensa la mayoría de la gente, la venida de Cristo al mundo nunca tuvo la intención de traer paz al mundo. De hecho, todo lo contrario es cierto. Jesús mismo dijo en Mateo 10: no penséis que vine a traer paz a la tierra. No, vine a traer paz y no espada, porque muerte, porque entonces él dice: porque vine a poner al hombre contra de su padre, a la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Jesús dijo: el que ama al padre y a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Jesús dijo en claro que llegar a la fe en Él a menudo resultará en conflicto, no en paz, incluso en la misma casa de uno. Es decir, la conversión a Él hará que algunos miembros de la familia se enfrenten entre sí mismos, en la medida en que algunos podrán terminar resultando en la muerte, lo que se representa con la palabra espada. Y es por eso que Jesús nos llama a una lealtad inigualable e indivisa a Él como Señor, para que no antepongamos a nuestros padres, madres, hijos o hijas por delante de Él. Debemos ser tan devotos, tan comprometidos y tan leales a Él, que estaríamos dispuestos a perder nuestra vida y morir una muerte violenta por medio de la crucificación, si esa fuera la voluntad para nosotros. Escuchen, la realidad es que Jesucristo a menudo divide a las familias, amigos e incluso comunidades, en lugar de unirlos, porque el seguirlo a Él trae todo tipo de persecución de aquellos que odian a Dios y se sienten ofendidos por el Evangelio y las normas de la santidad de Dios. Y en ninguna parte vemos esto mejor ilustrado que en la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Desde que comenzamos a seguir las hazañas del ministerio de Pablo, lo hemos visto constantemente maltratado y perseguido por el amor al Evangelio. Ahora, esto no debería sorprendernos, porque cuando el Señor salvó a Pablo en el camino a Damasco, Él le dijo claramente que Él sufriría mucho. En Hechos 9, 15, 16 leemos esto: pero el Señor le dijo: ve, porque Él cuando Él mandó a Ananías a hablarle, Él le dice: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque lo mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y eso es exactamente lo que el Señor ha estado haciendo a los dos viajes misioneros de Pablo, mostrándole a Pablo que cuánto debe sufrir por el bien de Cristo y el Evangelio. Ahora, la semana pasada comenzamos a mirar el ministerio de Pablo en la ciudad de Tesalónica, en Hechos 17, y lo que descubrimos fue cómo Pablo testificó a la comunidad judía en esa ciudad. Ahora, Lucas no
nos dice en los versículos 2 y 3 el triple enfoque de Pablo para dar testimonio mientras asistía a sus servicios de sinagoga durante 3 sábados sucesivos. Eh, eh, Esto lo vemos nuevamente cuando él atendió estos servicios por 3 sábados sucesivos, y lo vemos en eh, um, Hechos 17. Él dice, y Pablo según su costumbre fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basados en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Número uno, vemos que él razonó con ellos de las escrituras. Es lo que significa que del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento. Y vemos que también él explicó y le dio pruebas a que el Cristo, es decir, el Mesías judío, tuvo que morir y luego resucitar. Al abrir su Biblia, Pablo repasó lo más seguro los muchos versículos del Antiguo Testamento que predijeron que el Mesías sería rechazado por el pueblo judío y moriría como un sustituto del pecado y luego resucitaría de entre los muertos. Y finalmente, su tercer manera de hablarle es que Pablo les dijo que el Mesías había venido, a quien identificó como Jesús de Nazaret. Y al hacer esto, sin duda, Pablo les explicó las muchas facetas de la vida de Cristo, su nacimiento virginal, su vida sin pecado, sus milagros autenticadores, sus enseñanzas perfectas, su muerte expiatoria y luego su resurrección, su exaltación a la gloria y la promesa de su regreso y su oferta actual de salvación. Ahora, sacando una serie de principios importantes del enfoque de Pablo a testificar, aprendimos la semana pasada de la importancia de dejar que los incrédulos nos hagan preguntas acerca de nuestra fe y la importancia de responder a estas preguntas a partir de la Biblia, basados en la Biblia. También descubrimos cuán importante es que al testificar a alguien demostremos el significado de la muerte y resurrección de Cristo, porque eso está claramente vinculado a decirle a la gente su condición pecaminosa y perdida ante Dios, y por lo tanto su necesidad de salvación. Y antes de seguir adelante, hoy quisiera reiterar qué tan importante y necesario es que cuando está testificando a alguien acerca de Jesús, usted debe comunicarles a ellos que son pecadores ante un Dios santo y por lo tanto están perdidos en Cristo como su Salvador. Y la razón por la que estoy haciendo hincapié en esto es porque esto es la parte más difícil del testimonio de uno, porque significa decirle a alguien algo muy negativo sobre sí mismo, que no son buenas personas en su camino hacia el cielo, que no son personas justas, que son mejores que otros, que no están espiritualmente bien. Implica decirles que son pecadores, rebeldes y culpables ante Dios Santo y que están en grandes problemas a menos que se arrepientan y que crean escrito, porque van a ir al infierno. Y francamente, aquí es donde algunos de nosotros somos un poco débiles, porque no queremos ofender a nadie, y es bastante ofensivo decirle esto a las personas. Con respecto a este tema de dar testimonio sin ofender a nadie, John MacArthur escribe estas palabras perspicaces en su comentario sobre Hechos. Él dice, algunos cristianos creen que es muy importante no ofender a los creyentes, a los no creyentes. En consecuencia, enfocan sus presentaciones del Evangelio solo en lo que Cristo tiene para ofrecer al pecador para mejorar su vida en tiempo y eternidad, a declarar al no cristiano que su vida pecaminosa es una ofensa a un Dios santo, y llamarlo a lamentarse y arrepentirse se considera una mala técnica de mercadotecnia. Tal enfoque
librado del evangelio no encuentra apoyo en las escrituras. El verdadero evangelio debe ofender al no creyente al confrontarlo con su pecado y juicio. En Romanos 9:33 dice, tal como está escrito, he aquí pongo en Sinón una piedra de tropiezo. Entonces es inevitable que si vamos a ser fieles a nuestro Señor y a su mandato de proclamar el evangelio, entonces vamos a ofender a las personas diciéndoles la verdad sobre Cristo, sobre ellos mismos y sobre su desesperada necesidad de arrepentirse y experimentar la misericordia de Dios en la salvación. Y es exactamente esta veracidad al compartir el evangelio lo que irrita a la gente con tanta frecuencia y luego resulta en que se resistan al evangelio, lo que a su vez puede llevarlos a atacarnos en alguna forma de persecución. Pero eso no es siempre el caso. A veces las personas responden a nuestro testimonio del evangelio y aceptan a Cristo y se convierten en nuestros queridos hermanos y hermanas en Él, e inclusive en amigos cercanos. Y en otras ocasiones, para nuestra sorpresa, encontramos personas a quienes Dios ha preparado su corazón y están muy abiertas a hablar con nosotros sobre el Señor y su salvación. Bueno, esta mañana, entonces, cuando regresamos a nuestro estudio del ministerio de Pablo en Tesalónica, vamos a ver una variedad de reacciones al Evangelio a medida que vemos cómo la gente de Tesalónica y una ciudad vecina, Berea, reaccionaron al testimonio del apóstol Pablo. Y al hacerlo vamos a descubrir varias formas en que podemos esperar que las personas respondan a nuestro testimonio, porque así como la naturaleza del hombre pecador y el mensaje del evangelio no ha cambiado en todos estos años, también lo ha hecho no lo ha hecho el hombre. La respuesta al evangelio no cambia. Por lo tanto, lo que queremos entender de estos versículos es cómo y por qué las personas responden a Cristo de la manera en que lo hacen, y la luz y a la luz de su respuesta queremos saber qué debemos hacer, qué acción Dios espera que tomemos según lo que la gente hagan con nuestro testimonio. Y esto nos lleva a Hechos 17:4, en donde dice, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Ahora, Lucas nos dice que después de escuchar a Pablo hablarles acerca de Cristo durante 3 días de reposo seguidos, algunos de los judíos fueron persuadidos, lo que significa que estaban convencidos por los argumentos bien presentados de las Escrituras por parte de Pablo, mientras él explicaba que el Mesías tuvo que morir y luego resucitar de entre los muertos y que Jesús era el Mesías prometido. Pero además de algunos de los judíos que fueron persuadidos de la verdad, Lucas agrega que una gran cantidad de griegos temerosos de Dios y varias mujeres líderes también aceptaron a Cristo como resultado del testimonio de Pablo. Ahora, como hemos visto varias otras personas, otras veces en Hechos, estos griegos temerosos de Dios eran personas gentiles que creían en el Dios de Israel, pero no se habían sometido al rito de la circuncisión y por lo tanto no son conversos oficiales al judaísmo. Y las mujeres líderes que creían también eran gentiles griegas temerosas de Dios, que o bien ocupaban cargos importantes en la ciudad de Tesalónica o eran las esposas de los funcionarios altos de la ciudad. Ahora, el hecho de que algunas personas, tanto judías como gentiles, fueron persuadidas por los argumentos bíblicos de Pablo de que el mensaje del evangelio es verdadero y como resultado llegaron a creer en Jesús como su Salvador, nos recuerda que Dios salva a las personas y que Él hace esto al usar su palabra para atraer a las personas a sí mismo. Y esto debe ser
un estímulo para nosotros, que hay personas que responderán al testimonio de nosotros del Evangelio. Hay personas que Dios les ha preparado para creer en Cristo después de escuchar el Evangelio que usted le está compartiendo. Hay personas que después de pasar tiempo con ellos y mostrarles pacientemente la verdad de la palabra de Dios, aceptarán a Cristo, pero lo aceptarán solo porque Dios ha hecho primero una obra de gracia en su corazón, convirtiéndolos de sus pecados y convenciéndolos de su necesidad de Cristo. Y lo hace mediante la obra soberana del Espíritu Santo en sus corazones, para que cuando nosotros les testifiquemos, el Espíritu use el testimonio de nosotros para convertirlos a Cristo. Esta es precisamente la razón por la que Pablo dio por la capacidad de respuesta de estas personas en Tesalónica. Vemos lo que Pablo dice en el versículo 5. Dice: pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Mirando hacia atrás a la conversación de los tesalonicenses, Pablo les dice que el evangelio les llegó en palabra, lo que significa que les explicó las diversas escrituras sobre la salvación, pero su testimonio les llegó en más que palabras, les llegó a ellos en el poder del Espíritu Santo, y eso es lo que los convenció de creer. Pero noten lo que Pablo dice, fue parte del Espíritu Santo, convenciéndolos de la verdad del Evangelio. Él dice que su gente sabía qué tipo de hombre era él y Silas mientras pasaban el tiempo en su presencia. Es decir, el carácter de Pablo y Silas dio credibilidad a su testimonio. El evangelio fue confirmado como verdadero y creíble porque las vidas de Pablo y Silas testificaron la verdad y la credibilidad del evangelio. Verán, lo que Pablo está diciendo es que testificar a alguien es más que simplemente darle la palabra correcta del evangelio. También implica a los que viven el evangelio con integridad y amor ante aquellos a quienes testifican, dejándole ver la realidad de Cristo en nosotros por la forma en que vivimos, y luego orando para que el Espíritu Santo aplique su poder al usar su testimonio para convencerlos a las palabras de su necesidad de Cristo y luego llevarlos a Cristo. Escuchen, como vive, su comportamiento, su conducta, sus acciones y actitudes son tan importantes en el evangelismo como las palabras que usa para comunicar el evangelio. Puede ser muy articulado al compartir su fe, pero si su vida no refleja a Cristo y la piedad, entonces su testimonio es pobre porque no es creíble. ¿Por qué alguien deberá aceptar a Cristo para su salvación si usted es un pobre anuncio de su poder para salvar y transformarlo? Escuchen atentamente, su comportamiento piadoso no se detendrá después de llevar a alguien a Cristo. No, no bajes la guardia y relajarse espiritualmente hasta el punto de sentir que está bien el aflojarse sus estándares santos de comportamiento solo porque ahora la persona es uno de nosotros. Ahora es cuando más debe estar firme. Miren lo que Pablo está diciendo después que estas personas fueron convertidas. Miren, en 1 de Tesalonicenses 2:4, él dice: sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestro corazón, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, sino ni con pretexto
para lucrar. Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros. Nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, pues llegasteis a sernos muy amados, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, o proclamaos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. En esencia, lo que les dice Pablo en estos versículos es que no se aprovechó de ellos financieramente, sino que trabajó día y noche como fabricante de tiendas de campaña para no ser una carga para ellos. En lugar de tomar de ellos, Pablo se sacrificó por ellos como lo haría una madre amorosa por sus hijos, y los trató como un padre cariñoso, alentándolos personalmente a seguir a Cristo. Eh, Amigos, después de llevar a alguien a Cristo, su trabajo no está terminado. Usted tiene la responsabilidad de continuar siendo un buen ejemplo para ellos, interesándose en ellos, amándolos, alentándolos, y podrá agregar, asegurándose de que estén comprometidos con una iglesia local fuerte donde puedan escuchar la palabra de Dios y disfrutar la comunión de otros cristianos. Entonces ahora algunos que vengan a la fe en Cristo como resultado de nuestro testimonio, y nuestro testimonio involucra también las palabras que hablamos como la forma en que vivimos. Y eso es exactamente como Pablo fue testigo a la gente en la sinagoga. Habló el Evangelio, vivió el Evangelio, y el Espíritu Santo trabajó en la vida de algunos de los judíos y muchos de los gentiles que lo escucharon en la sinagoga. Como resultado llegaron a la fe en Cristo. Pero quiero que vean nuevamente en el versículo 4 y noten cómo Lucas describe lo que le sucedió y estas personas en su conversión. Él dice al comienzo de este versículo: y algunos de ellos fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas. Ahora, esta palabra unidos es única y se encuentra solo en el Nuevo Testamento, y el pensamiento detrás de estas palabras es que fueron asignados por Dios a Pablo y Silas, es decir, habiéndose convertido en creyentes en Cristo, ahora se unieron a Pablo y Silas para formar una nueva comunidad de cristianos, es decir, dejaron la sinagoga y se unieron a este nuevo grupo de creyentes, esta nueva iglesia dirigida por Pablo y por Silas. Y eso no se sentó bien con los judíos no creyentes que escucharon a Pablo hablar en la sinagoga, pero no fueron persuadidos de poner su fe en Cristo como aquellos que sí lo hicieron. Y como resultado, su reacción al Evangelio y a Pablo fue muy diferente. Y Lucas nos cuenta cómo reaccionaron en los siguientes versículos. Ellos fueron celosos. Ellos nuevamente estuvieron muy celosos de que el mensaje del Evangelio ahora estaba atrayendo a muchas personas a unirse a ellos, a estas personas, a formar una nueva iglesia y salirse de la sinagoga. Y como resultado de estos, ellos estaban enojados y en su ira fueron al mercado de la ciudad y reclutaron algunos tipos malvados que estaban ahí, a lo mejor buscando por trabajo, y ellos formaron una turba y comenzaron una revuelta en la ciudad. Y luego esta multitud enojada, fuera de control, fue a la casa de un hombre llamado Jasón,
que aparentemente había proporcionado alojamiento y abrir su casa a los misioneros y probablemente pues ellos estaban quedando con él ahí en su casa, y ese era la reunión, el lugar de reunión para la nueva iglesia, con la esperanza de encontrar ellos fueron ahí con la esperanza de encontrar a Pablo y a Silas, y querían llevarlos afuera, sin duda tratar con ellos severamente, pero al no encontrarlos, a los misioneros ahí, Lucas nos dice que volvieron su furia celosa hacia Jasón, el dueño de la casa. Nuevamente, Lucas nos dice que cuando la multitud se dio cuenta de que ni Pablo, ni Silas o Timoteo estaban ahí en la casa de Jasón, ellos decidieron arrastrar a Jasón fuera de su propia casa, junto con algunos de los nuevos creyentes que estaban ahí, y llevarlos a ellos ante los funcionarios de la ciudad mientras gritaban estas acusaciones en contra de ellos. Y ellos dijeron, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Eso lo vemos en Actos 17, 6, 7. Y dice, y Jasón los ha recibido y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey Jesús. Ahora, aunque la verdadera causa de esta persecución son los celos del pueblo judío, que se sintió amenazado por perder tantos miembros de la sinagoga en la nueva iglesia, hay dos cargos oficiales que presentan directamente contra los misioneros e indirectamente contra Jasón y sus hermanos con él por albergar a esos hombres. La primera acusación contra ellos es que han trastornado al mundo entero, o para decirlo en palabras en las palabras de la Biblia, han trastornado el mundo. Ahora, lo que ellos quieren decir con esto, esta expresión, es que estos hombres son alborotadores que han molestado a las personas donde quiera que vayan en el Imperio Romano. Y en realidad esto era cierto, porque la mayoría de los lugares donde Pablo fue y predicó el Evangelio, estalló un motín. Y estallaron disturbios debido a que donde Pablo predicó el Evangelio, hacía problemas a la gente, en que se divide a las familias, hace a las personas que se sientan culpables y mal sobre sí mismos, y cambia la estructura social de la sociedad, etcétera. ¿Por qué? Porque está diciendo a todos que ellos son todos iguales en Cristo. Y Jasón está siendo acusado de alojar a estos alborotadores. Ahora, esta multitud, también la segunda carga es mucho más grave, porque ellos acusan a Pablo y a sus colegas de actuar contrario a los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. En esencia, lo que acusan a los misionarios es de traición. Esta es una acusación muy seria, la cual puede llevar a la muerte de Pablo. Ahora, esto fue nuevamente una acusación muy extremadamente grave. Y como recordarán, leemos en Juan 19:12 que justo cuando Pilato se esforzaba para liberar a Jesús, los líderes judíos de Jerusalén gritaron, como resultado de esto, Pilato procuraba soltarle, pero los judíos gritaron diciendo, si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que hace rey se opone al César. Ahora, años más tarde, Pablo está siendo acusado de promover a otro rey, un rey rival del César.
al pedirle a la gente que sea leal a Jesús como rey. Ahora, una vez más, hay una verdad en esta acusación contra Pablo. Él predicó a Jesús como rey. Sin embargo, al hacer esto, tenemos que ver que Pablo nunca pidió sedición o rebelión contra César o el gobierno romano. Con esto debemos ver que Pablo en su enseñanza dejó muy claro que como cristianos debemos ser ciudadanos respetuosos de la ley y sumisos a nuestro gobierno y respetuosos con nuestros líderes seculares en el gobierno. Quiero leerle lo que dice Romanos 13:1. Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades que gobierna, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Al someterse al gobierno nos estamos sometiendo a Dios. Ellos son autoridades que Dios ha puesto en su lugar para cosas seculares. Y ahora miren el versículo 7 lo que dice Pablo: pagar a todos lo que debéis. Todavía le está hablando del gobierno. Al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. Nuevamente, nuestro deber de ciudadanos es de ser respetuosos a la ley. Nuestra lealtad principal no es a ningún líder o gobierno humano, sino a nuestro líder supremo, que es nuestro Rey Jesús. Por supuesto, si ellos pasan algo que viola las leyes o mandamientos de Dios, entonces no las seguimos. Y en realidad ahí sí podemos quebrantar esas leyes, pero no las leyes que no están en contra de la palabra de Dios. Así que nuevamente, aunque estos hombres afirmaron que Pablo y Silas eran alborotadores y estaban enseñando rebelión al César, la verdadera razón de su reacción violenta al Evangelio era simplemente que estaban celosos del éxito del Evangelio con tanta gente en su sinagoga. Y ese es un punto importante que debemos saber, porque los celos han estado detrás de tanta persecución a lo largo de los siglos, y los celos aún generan una gran persecución hoy día. Por ejemplo, una razón importante históricamente por la cual la Iglesia Católica Romana se ha opuesto tanto al Evangelio es por el temor de que pueden perder a sus miembros por el protestantismo. Y los musulmanes se enfurecen cuando uno de sus propios conversos al cristianismo, uno de sus propios miembros se convierte al cristianismo, porque significa perder a un adherente al Islam. Y el pueblo judío no puede soportar cuando un judío se convierte como creyente en Jesús, porque desde su perspectiva parece ser un rechazo de todo su sistema de creencias e identidad. E incluso cuando la persecución proviene de un sistema de gobierno como la de China comunista, también tiene que ver con los celos, porque quieren que todos sus ciudadanos tengan una lealtad inigualable y total al Estado comunista. Y ese no es el caso con los cristianos. Jesús es su Señor, no el Estado. Entonces, los celos son un problema importante en cuanto el por qué las personas rechazan el Evangelio. Es por eso que lo ven como una amenaza a lo que creen actualmente, a su religión, o algo que aprecian que está amenazando, que está sido amenazado por el cristianismo. Y fue a causa de los celos que Jasón y sus compañeros creyentes se prestaron ante las autoridades civiles
Tesalónica. Y mientras Lucas continúa, nos cuenta lo que sucedió después en Hechos 17, 8, 10. Él dice, alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Pablo y Silas, enviados a Berea, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Impulsados por los celos, pero pretendiendo que su verdadera preocupación era la traición contra César, los cabecillas judíos incrédulos de la sinagoga agitaron a la multitud y a los funcionarios de la ciudad con sus cargos contra Pablo y los colegas. Los funcionarios de la ciudad están tan conmovidos y preocupados que deciden que Pablo y Silas deben abandonar la ciudad. Y para asegurarse que esto suceda, reciben una fianza de Jasón, que es en forma de un bono, que significa una suma de dinero con la garantía de que se aseguraría de que los misioneros salieran de Tesalónica y no regresarían. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Pablo a todo esto? ¿Cómo respondió él a este tipo de persecución en forma de una provisión legal? Nuevamente, ¿qué nos enseñó él de esto legal? Bueno, el hecho de que Pablo se fue de la autoridad, nos está diciendo que cuando las autoridades legales nos están diciendo que usted no está en un, no es legal para usted estar en un lugar compartiendo el evangelio, usted tiene que obedecerlo, usted tiene que irse. Ese rechazo o decreto legal puede ser que le moleste a usted, pero de todos modos, aunque le moleste, usted tiene que obedecerlo. O a menos que lo que le estén diciendo esté en contra de un mandamiento directo del Evangelio. Y no hay ningún mandamiento directo del Evangelio que dice que usted tiene que predicar el Evangelio en un lugar específico en su ciudad. Y esto es precisamente lo que molestó grandiosamente al apóstol Pablo. Y sabemos esto porque en Tesalónica, en la primera de Tesalónica 2, 17 y 18, él lo escribió. Él dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestro rostro, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. La salida forzada de Pablo de estos amados nuevos creyentes en Tesalónica le causó una gran angustia. Él reconoció que detrás de esta prohibición legal de la ciudad estaba Satanás. No era más nadie que Satanás. Él lo escribió, él le dije, hey, yo quería venir a ustedes, pero no pude venir a ustedes. Él dice, Satanás lo está... está haciendo esto, pero Pablo dice, aunque no quería, yo tuve que obedecer esta provisión porque es un mandato legal. Y miren lo que Pablo le está diciendo. Él dice que aunque él no podía regresar, él personalmente, él se aseguró que los creyentes ahí estuvieran siendo cuidados espiritualmente. Mire lo que dice en 1 Tesalonicenses 3, 1. Él dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, él está diciendo, cuando ya no podía estar más lejos de ustedes, él dice, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis
que para esto hemos sido destinados, porque en verdad cuando estábamos con vosotros os predecimos que íbamos a sufrir aflicciones y así ha acontecido como sabéis. Lo que Pablo está diciendo, hey, cuando yo estaba con ustedes, la separación de estas nuevas y queridas, estos nuevos y queridos creyentes, me dolió, pero él les ha enviado a Timoteo. Él le dice, no se preocupen por esto, porque esto de sufrirse el plan de Dios para mí. Y sabemos que a veces vamos a sufrir injustamente como resultado de nuestro testimonio por Cristo. Y aunque a veces aparezca que Satanás ha tenido la ventaja, todavía debemos obedecer a las autoridades gubernamentales. Pero al hacerlo debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que aquellos a quienes hemos guiado al Señor, atraído al Señor, estos nuevos creyentes en Cristo, sean atendidos y nutridos en su fe. Esta es realmente la gran comisión, el ser darle discipulados, traer el evangelio. La última meta es de hacer discípulos. Y para hacer eso tenemos que cuidar por las almas de aquellos que han aceptado al Señor. Y eso es lo que Pablo hizo al enviar a Timoteo de regreso a Tesalónica. Entonces, de cualquier manera en que pueda, usted debe asegurarse de que aquellos que han venido a Cristo como resultado de su testimonio, de su manera de incentivarlos y de traerlos a Cristo, que tengan ayuda en su fe. ¿Y cómo lo hace? Ciertamente orando por ellos, ciertamente asegurándose de que estén unidos en una iglesia buena y saludable, ciertamente asegurándose de que alguien que esté cerca de ellos lo pueda alentar. Nuevamente, que se unan como miembros a una iglesia buena y saludable. Nuevamente usted se asegura de que si usted no puede estar ahí, que alguien que puede estar ahí, que usted le pida que él ayude a estas personas a entender su nueva vida en Cristo. Si usted no puede hacerle, que alguien más lo haga. Y esa es la manera que Pablo respondió a la reacción celosa de estos judíos que pusieron una provisión legal en contra de él. Él no él no fue a tratar de desobedecer la ley, pero se centró en ayudar a los nuevos creyentes de una manera o la otra. Pero ahora, después de haber sido enviado por los hermanos a la ciudad de Berea, Pablo ahora se encontrará con otra reacción a su testimonio, pero sé que estamos fuera de tiempo, así que la próxima seguiremos con el libro de Hechos en esto, así que usted todavía no nos vamos, no cierren sus Biblias, no cierren o sus tabletas. ¿Qué aprendemos con esto? Aprendemos que no solamente testificamos a otros, sino que nuestro testimonio viene cuando abrimos las escrituras a ellos, sino que también vivimos una vida enfrente de ellos. Nosotros le decimos el evangelio, pero también vivimos el evangelio. Estas personas que vienen a fe, nosotros le damos nutrición. Así que le pregunto hoy día, ¿usted es un testimonio por nuestro Señor? ¿Usted busca por puertas abiertas? ¿Usted ayuda a personas a entender el mensaje del Evangelio en Cristo? La mayoría de las personas no tienen idea de lo que es eso. Y una vez que estas personas vienen a fe en Cristo, va a haber personas que vienen a Cristo. Una vez que usted hace esto, lo ayuda a crecer en Cristo. Escuchen, no es fácil ser un nuevo creyente. Como usted sabe, hay muchas cosas nuevas, muchas necesidad por aliento, por ánimo. Así que cuando usted le comparte el testimonio a alguien, usted tiene que estar ahí por ellos. Usted tiene que tener la misma clase de mente abierta que los bereos tenían. Ellos eran ciertos a las escrituras. Así que les pregunto, ¿usted está listo para examinar las escrituras?
Espero que usted esté abierto a ser como los berreos que eran nobles y con entusiasmo buscaban en las escrituras, examinaban las escrituras para afirmar que el evangelio que le estaban diciendo era en realidad así como lo decían las escrituras. Si usted tiene preguntas, estaría contento de dialogar con usted sobre el Evangelio, sobre la Biblia. Antes de terminar, quiero reconocer a varias personas que se hicieron miembros nuevos de nuestra iglesia. Padre, te damos gracias por el ministerio de Pablo en Tesalónica. Te pedimos que nos ayudes a tomar estas verdades, aplicarlas a nuestras vidas y ponerlas en práctica y recordar nuestra responsabilidad a nuestros gobiernos, funcionarios gubernamentales. Oramos, Señor, por aquellas personas que recientemente ha venido a Cristo en ti, que esta iglesia los ayude a traer nutrimientos, los ayude a alientar. Oramos, Señor, que nos ayudes a fielmente ser testimonio para ellos y buscar las escrituras para asegurarnos de que sean ciertas en ti, Señor. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a llamar.